Hola nuevamente a todos. En esta oportunidad les voy a mostrar un video cómo transformar un encendido a platino en uno a CDI. Y les digo transformar porque lo que vamos a hacer no es retirar el estator completo, es decir, volante y plato de bobinas, y colocar uno ya preparado para CDI, o ser un encendido moderno de ahora. No. Vamos a usar los mismos elementos que trae esta moto de fábrica y la vamos a transformar a CDI. Es decir, que lo único que vamos a hacer dentro del plato de bobinas es sacarle el alambre a la bobina que alimentaba el platino y la vamos a bobinar para alimentar a un CDI. Lo vamos a hacer en un ciclomotor marca Honda de los años 70, un ciclomotor que fue muy vendido por estos lugares en Latinoamérica y que aún siguen andando en gran proporción, ya sea porque lo han restaurado o ya sea para uso normal. Así que vamos a ver este video, vamos a mostrar paso a paso. Y una cosa muy interesante, vamos a mostrar cómo se realiza la bobina, es decir, desde que le sacamos el alambre hasta que la terminamos. Luego vamos a usar un CDI que ya viene para ella, que acá en Uruguay se consigue, que es de la marca Cerco Electrónica, que nos permite colocarle el CDI y no tener que hacer ninguna modificación del punto. Salvo, lo único que debemos hacer es intercalar las bobinas. Salvo eso no hay que hacer más nada. Así que a disfrutar del video. Pero una cosa, antes suscríbanse a este canal, que la verdad estoy poniéndole muchas ganas y veo que a ustedes les interesa porque el canal crece, pero bueno, gracias a sus suscripciones este canal será posible y lo podremos seguir, hacerlo crecer y mostrar mucho más de lo que hay en el mundo de la electrónica en la moto. Bueno, ya tenemos nuestro ciclomotor en el banco. Vamos a comenzar a sacar el volante magnético para poder sacar la bobina y retirar también el platino. Como ustedes ven, es una moto que tiene muchísimo uso, pero que cuando vamos a la parte del volante magnético vemos que está muy sana. Evidentemente son productos de muy buena calidad que se hacían en esas décadas del 70 y el 80, y eso hace también que sea más fácil hacer este tipo de cambio porque nos vamos a encontrar con un encendido, como ustedes pueden ver, que está en bastantes buenas condiciones. Así que tendremos que retirar el platino que ya no se va a utilizar más, y luego vamos a hacer lo propio con la bobina que alimenta el platino y que a su vez después alimenta la bobina externa, la bobina que va dentro del cuadro, que es una bobina que es apropiada para este sistema platino y que a veces se puede dejar, aunque siempre la chispa va a ser un poco inferior. En este caso vamos a hacerlo bien y digamos vamos a también cambiar esa bobina de alta tensión. Las bobinas de alta tensión son características para cada tipo de encendido. Cuando nosotros tenemos un sistema de platino alimentado como este por una bobina inducida por el volante magnético, la bobina de alta es específica para este sistema. Cuando nosotros tenemos un encendido tipo TCI, que la bobina de alta tensión es alimentada por 12 volt, también la bobina de alta tensión es específica para ese tipo de encendido. Lo mismo sucede con los encendidos ACDI. Si bien cualquier tipo de bobina de alta tensión va a largar chispa, la mejor, la más apropiada para el encendido con las características que tiene que tener una chispa, siempre va a ser a través de una bobina para CDI. Como ustedes ven, hablando ahora de la bobina de baja, le hemos sacado el alambre porque vamos a rebobinar esa bobina, vamos a usar el núcleo tal cual está.
Y cuando me refiero al núcleo tal cual está, lo digo porque hay motos que los núcleos son más grandes, son mayores, los que alimentan el platino o los que generan luz. Entonces, cuando se va a transformar en electrónico a CDI, hay que achicarlo, hay que sacarle chapas al núcleo. En este caso, bueno, ya estamos mostrando que estamos haciendo los separadores de fibra, en este caso de fibra de vidrio, pero bueno, puede ser otro tipo de fibra. Lo importante son los topes para que el alambre tenga una contención y no se vaya a desarmar la bobina. Ya hemos realizado los dos topecitos, los hemos puesto en el bobinado y procederemos ahora a mejorar un poco la protección del núcleo. Le pondremos su papel específico para transformadores, pero en último caso se puede hacer incluso con papel aceitado, ese que se usa para hacer juntas. Y bueno, ya estamos prontos entonces como para comenzar a rebobinarlo. Colocado el núcleo en una máquina que está de construcción casera, pero que los efectos sirve, procederemos a bobinarlo con alambre, como ahí mostré, calibre 0,18. Es importante que se use ese alambre, le daremos 100 ohmios al bobinado, porque es un equilibrio muy apropiado para este tipo de bobinados, cuando se hacen CDI así, que se transforman motos que venían a platino. Hemos encontrado que ese equilibrio de 100 ohmios de alambre 0,18 es como mejor funciona. En este caso yo les dije de que vamos a usar un CDI fabricado por Cerco Electrónica, el código 07, que es el CDI que la fábrica hace para hacer este tipo de transformación. Cuando no tenemos acceso a ese tipo de CDI, lo podemos hacer, poner cualquier tipo de CDI que sea para una bobina sola, es decir, sin bobina de pulso. El caso de, bueno, vienen en muchos ciclomotores, el caso de la Zanella Pocket es el más clásico, también en la Suzuki Adres viene con ese sistema de una sola bobina. Para hacer el bobinado, lo ideal es usar barniz para transformador. Como no tenemos, bueno, vamos a usar resina poliéster. Vamos a agarrar un poco de resina y vamos a ponerle el catalizador y entonces haremos el bobinado con esta resina, para que el alambre, el bobinado, quede compacto, que no sufra las vibraciones que produce el motor, cosa que es muy fácil después que se deteriore con el tiempo el alambre, que se le empiece a descascarar el barniz que hace que evita que las espiras se toquen entre ellas. Echamos ya esa resina preparada con el catalizador, para que ya el alambre quede adherido y quede en un solo bloque. Con la misma esponja esta que hemos humedecido en la resina, haremos pasar el alambre por ella y de esa manera ya el alambre quedará embebido en esa resina y de esa manera nos quedará un bloque y una bobina muy resistente, incluso a la humedad también, ya que no son muy estancas las tapas de estos ciclomotores. Procederemos a ir poniéndole alambre, tratamos de que quede lo más parejo posible, porque lógicamente no es una máquina que guíe el alambre, así que tenemos que a ojo ir haciéndola lo más parejo posible y de esta manera vamos a ir agregando alambre hasta llegar a los 100 ohmios. El alambre, como ya les dije, es 0,18. Si consiguen de alta temperatura mejor, no es fácil conseguir. Y bueno, cuando tengamos una cantidad que nos parezca ya que puede tener cerca de la cantidad necesaria, vamos a proceder a medir, a ver cuántos ohmios van. Y aquí es muy interesante la forma como lo vamos a hacer, ya que el alambre tiene barniz, o sea que si tocamos directamente el alambre no nos va a dar ningún valor.
lo que hacemos es limpiar la punta que dejamos para conectar a masa, para poder poner ahí una punta del tester y entonces corroborar cuántos ohmios van en ese volumen de alambre que ya hemos colocado. Vamos a agarrar una trincheta o algo cortante. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace este trabajo porque podemos cortar el alambre. Agarramos la otra punta, la ponemos que haga contacto con la trincheta y ponemos el cortante arriba del alambre y vemos que solamente tenemos 62 ohmios. Por consiguiente, deberemos de seguir agregando alambre para entonces llegar a ese valor. Como les dije, tengan cuidado cuando apoyan. Una trincheta anda bien, es agarrarle la mano, ir apretando, haciendo presión, pero no para cortar, sino solo hacer presión en el dedo y de esa forma la trincheta logrará llegar al cobre y entonces medirá con precisión los ohmios. Como ven, ya estamos en 80 y pico de ohmios, estamos cerca de terminar la bobina. En realidad es muy fácil, claro, uno cuando a veces no ha visto cómo se hacen, parece una cosa más complicada, pero esto es sencillo, no es difícil de hacerla la máquina. Fíjense en que está hecha con una caja centro de una bicicleta o de una rueda de una bicicleta y una rueda, y como vieron anteriormente lo que tiene es un motor de una licuadora y un dimmer, que es cosas que se consiguen en cualquier lado. Bueno, ya hemos llegado a los 100 ohmios, vean lo que dice el tester. Ahora hacemos más o menos lo mismo que hicimos al principio, doblamos el alambre para darle más consistencia, para poderlo soldar y que nos quede con mayor fortaleza, porque si dejamos solo un hilo se nos puede reventar con facilidad al manipularlo. Entonces, en una palabra, ya la bobina la tenemos pronto. Ahora lo que vamos a hacer es revestirla con algún tipo de hilo, esto es hilo industrial de coser, me anda muy bien, hemos probado y anda muy bien, resiste. Le damos unas vueltas y bueno, y volvemos a hacer lo mismo como si estuviéramos bobinando. Le damos toda una capa de protección con ese hilo al bobinado y también después procederemos a también echarle resina, entonces queda todo en un bloque. Como ustedes ven, protegemos bien el alambre con el hilo. Además de protección, también le estamos dando prolijidad a la construcción de la bobina. Utilizaremos, puede ser una chapita, algo para hacer un contacto. Vamos a poner ahí donde tenemos que conectar luego el cable que va a ir al CDI. Vamos a hacer el mismo procedimiento de limpiar el alambre, de sacarle el barniz que tiene el alambre. En este caso vamos a agarrar un pedazo de alambre del mismo bobinado que sacamos. Le vamos a sacar el barniz, lo vamos a limpiar, vamos a hacer una especie de ganchito conector ahí, como para que quede ya el alambre del bobinado conectado, y entonces ya queda una linda conexión para soldarle el cable que va a ir directamente al CDI. Es un procedimiento todo muy fácil, muy sencillo, no precisamos grandes cosas. El bobinador ni siquiera tiene por qué tener motor, porque realmente se puede hacer girar con la mano, va a llevar más tiempo, pero se hace. Cuando es para hacer una, no es tanto el tiempo que lleva. Bueno, le ponemos estaño, soldamos ese conector, también vamos a soldar, ya que estamos, el cable a masa. Lo hemos envuelto ahí donde tenía originalmente el alambre de ella. Y de esa manera ya ahora le ponemos un pedacito de protector de caño de fibra de vidrio también para que no vaya a entrar en ningún momento en contacto con el alambre.
son protecciones y un poco también de terminación para la bobina. Vamos a darle unas vueltas más de hilo y en muy poco rato ya tenemos la bobina, una bobina bien construida, fuerte, tomando todas las precauciones para que esta bobina dure mucho tiempo. Nuestra bobina ha quedado pronta. Procederemos ahora a medir, a ver si realmente mantiene los mismos ohmios que nos había dado. No puede haber diferencia, ahí está perfectamente los 100 ohmios. Y como le había dicho anteriormente, una buena capa de la misma resina, poliéster, que fue la que usamos. Si tuviéramos barniz de transformador nos iba a quedar aún mejor. Y bueno, y entonces si bien nos van a quedar los dedos un poco sucios, la bobina va a quedar muy bien. Lo que tenemos que hacer es, lo dice el instructivo del CDI, es intercalar la posición de las bobinas. Tenemos que poner esa bobina que es de luz en el lugar donde estaba la bobina de encendido. Y la que nosotros hicimos irá colocada ahí en la parte esa que estaba la bobina de luz. Eso es por un tema del punto. Estas bobinas no están bien enfrente. Si miramos bien, hay mayor espacio donde iba el platino con respecto al lado contrario. Eso hace que las bobinas queden en una especie de V corta, ahí V, apenas, pero se alcanza a notar. Bueno, el fabricante del CDI ha calculado eso y para que la moto quede a punto, recomienda hacer este tipo de cambio en la posición de cómo van colocadas las bobinas. No da ningún trabajo hacer esto. Y ahora, bueno, vamos a ver si montamos ya el volante magnético. Acá ya no tenemos que hacer más nada, apretar bien las bobinas básicamente el trabajo está ya pronto, realizado. Lo que sigue es, vamos a tratar de desprender el motor y volcarlo hacia adelante para poder meter la mano dentro del cuadro, porque la bobina de alta está dentro del cuadro. Y si bien vamos a instalar el CDI del lado derecho de la moto, aquí ya tenemos el CDI, es el código 07 de esta fábrica de Cerco Electrónica, y ahí viene explicado cómo se debe de instalar. El CDI ustedes van a ver ahora que lo vamos a montar en uno de los tornillos del soporte del asiento, y ahí se puede ver que es el código 07, viene con instructivo de cada cable, cada color de cable, lo que es. Procederemos a lijar el lugar donde va montado, ya que ahí irá el terminal de tierra apretado con el tornillo, y entonces para que haga buen contacto lo ponemos en contacto con la chapa. Y ahora tendremos que bajar el motor, como yo les había dicho, inclinarlo del lado de adelante. Vamos a sacar solamente uno de los tornillos, el delantero, para que podamos entonces manipularlo de mejor manera. Vamos ahora a proceder a retirar la bobina de alta tensión, la que era para los platinos, esa bobina que, como desde el principio le decía, está puesta dentro del cuadro. Bueno, la vamos a retirar y vamos a colocar una bobina cualquiera, de una moto china, de cualquiera. Todas las motos chinas traen CDI, así que cualquier bobina sirve. Ahí están los dos cables del CDI, que le hemos pasado los cables por detrás de la moto, que ahí tiene un conducto donde se pueden instalar. Y ahora, bueno, vamos a proceder a instalar la nueva bobina de alta tensión
Vamos a conectar el cable negro que sale de la bobina de alimentación al cable rojo del CDI y el cable amarillo de la bobina de alta al cable amarillo del CDI. Y ya tenemos la chispa, como ustedes pueden ver, y ya estamos prontos para probar la moto.